En el extremo norte de las regiones nórdicas, perdido entre la nieve y el frío, se encuentra el reino de Asgard. Desde tiempos antiguos, este lejano territorio ha sido resguardado por valientes héroes que responden a las órdenes de su dios Odín y que son convocados cuando su pueblo necesita protección. En este video, que es el segundo de la serie Mitología en Saint Seiya, analizaremos una a una las leyendas e historias que se esconden detrás de estos audaces guerreros, así como el origen de sus nombres y otros detalles que enriquecerán el entendimiento de la concepción de estos personajes. Veamos entonces la mitología de los 7 guerreros divinos de Asgard. Se dice que, en tiempos antiguos, el dios del Olimpo, Zeus, se enamoró de una ninfa cazadora de los bosques, cuyo nombre era Calisto. Fascinado por su belleza, Zeus la convirtió en su amante, procurando ocultar el romance a su esposa Hera. Sin embargo, como solía suceder, Hera logró descubrir el engaño de su esposo y, llena de celos, tomó a la hermosa joven convirtiéndola en un oso. Presa en un cuerpo que no era suyo, Calisto vagó por el bosque hasta que se encontró con Arcas, quien era su propio hijo. Al no reconocerla, éste intentó cazarla, pero justo antes de disparar su flecha, Zeus apareció para impedirle cometer tal crimen contra su propia madre, revelándole su verdadera identidad. Temeroso de que una situación como esta se volviese a presentar, el dios del Olimpo decidió poner en el cielo a Calisto junto con su hijo para hacerle compañía. A partir de entonces, Calisto se convertiría en la constelación de la Osa Mayor. Siendo la tercera estrella de la Osa Mayor, el primer God Warrior en enfrentar a los Santos de Bronce en Asgard fue el portador del ropaje Fecdagama, Thor. Este manto protector representa a la mítica Jormungandr, llamada también la Serpiente de Midgard. De acuerdo al mito nórdico, esta serpiente fue desobada por Loki y posteriormente arrojada al mar por el mismísimo Odín, condenada a vagar por el océano hasta la llegada del Ragnarok, que es el día de la última batalla. Sin embargo, en la profundidad de su acuoso dominio, Jormungandr creció de forma descomunal, hasta el punto que sus poderosas espirales envolvieron toda la tierra con sus fauces mordiendo su propia cola, por lo que, adecuadamente, también se le atribuyó a su nombre el significado de collar del mundo. Como mencioné antes, esta serpiente gigante, considerada la bestia de mayor tamaño de la mitología nórdica, estaba destinada a librar la batalla final contra el dios del trueno en el Ragnarok. Sin embargo, antes de eso, habría de encararse en un par de ocasiones con esta caprichosa deidad, siendo la primera de ellas durante la visita del hijo de Odín al rey de los gigantes, Utgard a Loki, en la que, utilizando engaños y mentiras, este ridiculizó a Thor en complicidad con Jormungandr, haciéndolo parecer débil y pusilánime. El segundo encuentro se daría mientras pescaba en el mar con el gigante Ymir, donde utilizó una cabeza de buey como cebo para sacar a la bestia marina de las aguas y poder enfrentarse a ella. Tras lograrlo, Thor preparó su martillo para asestarle un golpe fatal, y así vengar finalmente la humillación que había sufrido en el pasado. Pero en ese momento, Ymir, lleno de temor al tener a semejante bestia tan cerca, cortó la cuerda de Thor, con lo que la gigantesca criatura se hundió una vez más en la profundidad del mar. Quizá es por este vínculo tan marcado entre la bestia y el dios del rayo que en Saint Seiya se eligió para el nombre personal de este dios guerrero el del propio Thor, de quien incluso muchos aseveran podría ser su reencarnación. En las leyendas nórdicas, Thor no solo era el dios del trueno, sino también de la fuerza, el clima, las cosechas y la justicia. Es debido a esto que al personaje en el anime se le presenta como un hombre sumamente alto y fuerte, pero noble y con una alta estima por la justicia. Sin embargo, como arquetipo del vikingo clásico, es también de carácter rebelde de manera similar al dios nórdico, cuya personalidad era un tanto belicosa. Finalmente, cabe mencionar que los martillos que porta, semejantes a hachas, son en evidente alusión a la principal arma de batalla de Thor, el martillo Mjolnir. La quinta estrella de la Osa Mayor,
Aliot es de la que se desprende el segundo de los God Warriors en aparecer, Fenrir. El robe de este guerrero alude a Garm, el temible lobo que vigilaba la entrada al mundo de Niflheim, lugar en donde se encontraba la morada de Hela. Igualmente, según la tradición, sería contra esta criatura que el dios de la guerra, Tyr, tendría su batalla final en el Ragnarok. Por otra parte, el nombre personal del dios guerrero se basa en el lobo gigante del mismo nombre, quien fue padre de los lobos menores Skell y Het, y que a la vez era uno de los tantos hijos de Loki. Según se cuenta, cuando Fenrir nació parecía un lobo ordinario, pero conforme fue alimentándose comenzó a crecer de forma incontrolable. Entonces, los dioses decidieron apresarlo utilizando para esto la cadena Gleipnir y luego Troma, una que era aún más resistente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el lobo se libró fácilmente de ambas y de paso le arrancó la mano al dios Tyr, quien vio cómo su extremidad se perdía en las fauces de este poderoso Khan. Con todo, lograron atravesar sus mandíbulas con una espada, lo que le impedía aullar. Mas estos hechos cobrarían un alto precio en el futuro, pues, según las profecías, los hijos de este, Het y Skell, se encargarían de devorar a la luna y el sol respectivamente, mientras que Fenrir se tragaría al mismísimo Odín durante los eventos del Ragnarok. Eso sí, después moriría a manos de Vidar, uno de los vástagos del propio Odín. Tras analizar esto y ver que tanto su nombre como su robe están íntimamente ligados a los lobos, nos sorprende que, en la serie, este personaje haya sido criado justamente por una manada de estos, convirtiéndose desde entonces en una persona soberbia, salvaje y excéntrica. La segunda estrella de la constelación de la Osa Mayor es Merak, correspondiente al dios guerrero Hagen, quien es portador del ropaje que representa a Sleipnir, el caballo gris de 8 patas. Siendo hijo del gran caballo Svaldilfari y de Loki, Sleipnir era el corcel que Odín cabalgaba en sus numerosos recorridos a través de los 9 mundos. Pero, ¿cómo fue posible que Loki fuera su padre? De acuerdo a las leyendas, en tiempos antiguos el reino de Asgard estaba desprotegido, pues no contaba con murallas. Cierto día, un jinete apareció montado en su caballo, Svaldilfari. Entonces prometió a los dioses construirles un muro a cambio de la hermosa Freya. Odín se rehusó, pero Loki propuso que si en 6 meses terminaba el muro, entonces le entregarían a la diosa, pensando que sería imposible que lo consiguiese. Sin embargo, al pasar el tiempo estipulado y viendo que la obra estaba a punto de concluirse, Loki se transformó en una yegua para seducir al caballo del constructor, el cual, al verse desprovisto de su animal de carga, no pudo finalizar la edificación. Cuando Loki volvió, descubrió que había concebido un hijo, y así nació Sleipnir, el cual ofreció como regalo a Odín, prometiéndole que jamás le fallaría, y, tal como el astuto dios aseguró, este caballo nunca defraudó a su nuevo amo, ya que al heredar las capacidades de sus progenitores, era poseedor de gran fuerza y velocidad, convirtiéndose incluso en el símbolo de los 8 vientos que soplan desde los distintos puntos cardinales. Volviendo ahora al personaje en Saint Seiya, Hagen debe su nombre a Hagen de Tronje, antagonista principal del mito de Sigurd o Sigfrido. Siendo un guerrero frío y cauto, Hagen vivía celoso de la fama, habilidades y riqueza de Sigfrido. Por esta razón, finge amistad con él para lograr conocer su punto débil, y, una vez que lo descubre, se interna junto con este en el bosque durante una jornada de cacería. Finalmente, estando ahí, Hagen lo ataca por la espalda con una lanza, asesinándolo en el instante. En el anime, vemos que Hagen es el mejor amigo de Siegfried, pero debido a la muerte de ambos en la pelea contra el santuario, nunca podremos saber si, al igual que en el mito, esta amistad era fingida y en algún momento Hagen planeaba traicionarlo y asesinarlo. La séptima y última estrella de la Osa Mayor es Eta, perteneciente al dios guerrero Mime de Benetnash. Mime debe su nombre al personaje homónimo de la ópera de Wagner El Anillo del Nibelungo. En esta, Mime era un enano hermano de Alberich, quien se caracterizaba por su personalidad mezquina, traicionera y carente de amor. Fue el encargado de cuidar al pequeño Siegfried, pero únicamente por un interés oculto, y es, como descubrirás más adelante, el equivalente de Regin en la mitología nórdica. En cuanto a su manto protector, el cual tiene forma de arpa, se deriva del mito de Aslaug, quien era la hija de la guerrera Brunilda y el rey Sigurd. Sin embargo, cuando estos murieron, fue su abuelo, Heimer, quien tuvo que cuidar de ella y criarla,
pero para protegerla de sus enemigos, construyó un arpa enorme donde la ocultaba mientras viajaba de un lugar a otro como músico itinerante sin que nadie sospechase de ellos. Lamentablemente, al pasar el tiempo llegaron a la tierra de Spanheiren, donde fueron hospedados por una pareja de campesinos quienes, pensando que en el arpa había un tesoro escondido, asesinaron a Heimer. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando encontraron a la pequeña niña en el interior, a la que adoptaron cautivados por su belleza? Años más tarde, ya siendo una mujer, Aslaug se encontraría con el famoso vikingo Ragnar, quien se enamoró de ella a causa de su hermosura e inteligencia y con quien finalmente se casó. La estrella delta de la Osa Mayor, Megrez, es la perteneciente al dios guerrero Alberich. Este personaje es llamado así debido al enano del mismo nombre en el mito nórdico, pero es además muy similar a este en otros aspectos, pues ambos Alberich se destacan por ser retorcidos, ambiciosos y avariciosos. En el caso del Alberich del mito, de acuerdo con El Cantar de los Nibelungos, era un rey que deseaba obtener el tesoro que protegía a un dragón y se enfrenta con Siegfried una vez que éste consigue derrotar al guardián. Pero, para su infortunio, también es vencido por el legendario héroe. Aunado a esto, cabe mencionar que Alberich también aparece en la obra El Anillo del Nibelungo, al igual que su hermano Mime. Sin embargo, en esta versión se le presenta como el protector del tesoro de los Nibelungos al que consideraba de su posesión. A fin de resguardarlo, crea un anillo que vincule a su portador con el mencionado tesoro y, además, coloca en la entrada de su cueva al dragón Fafner para que sirva de guardián. Con todo, Siegfried logra vencer al dragón y le roba el anillo a Alberich, tras lo cual el enano se pone en contacto con su hijo Hagen para que venza y acabe con aquel que lo había despojado de su tesoro. Respecto a su ropaje, Alberich viste el rob que alude al tesoro de los Nibelungos, compuesto en este caso por rocas afiladas y piedras preciosas, de entre las que, por supuesto, destaca la amatista. La sexta estrella de la constelación de la Osa Mayor, Mizar, es la correspondiente al rob de Zeta y al God Warrior que la porta, Sith. Ahora bien, la estrella Zeta de esta constelación es en realidad una estrella binaria, ya que cuenta con una gemela también llamada Estrella Olvidada. Es debido a esto que en Saint Seiya el guerrero Sith tiene un gemelo portador de una robe idéntica a la suya, pero de color blanco, el cual, como todos sabemos, es solamente una sombra de su hermano. Respecto a sus nombres, Sid y Bod, no existen referencias mitológicas para estos, y parecen ser nombres que se crearon exclusivamente y de forma original para el anime. Sin embargo, la relación de amor-odio que hay entre ellos es, en cierta medida, frecuente entre las leyendas nórdicas, asemejándose particularmente a la historia de los gemelos Balder y Hod, hijos de Odín que eran a la vez los dioses de la luz y el perdón y la oscuridad y el invierno respectivamente. En el mito, Hod es engañado por Loki para que dispare una flecha de muérdago a su propio hermano, con lo que Balder terminó sus días asesinado a manos de su gemelo, aunque de forma totalmente involuntaria. O al menos eso es lo que todos han creído hasta el día de hoy. Por otra parte, sus mantos protectores, a pesar de representar a dos tigres dientes de sable, parecen hacer alusión a los hijos lobos del antes mencionado Fenrir, Skel y Heit. En el caso de Skel, era de color blanco y representaba a las tormentas, persiguiendo sin parar el sol para devorarlo, mientras que Heit se mostraba de color negro y representaba a la oscuridad, corriendo detrás de la luna para también poder devorarla. Sin embargo, se sabe que sería hasta el Ragnarok donde estos hermanos finalmente lograrían su cometido. La primera estrella de la Osa Mayor, la estrella Alfa, es de donde deviene el más fuerte de los guerreros divinos de Asgard, Siegfried. Está por demás decir que su nombre está inspirado en el héroe Sigfrido, también llamado Sigurd, quien era nieto de Odín e hijo del rey Sigmund, pero que, tras la muerte de este, vivió en los bosques al cuidado del herrero Regin, el cual le aconsejó matar al dragón Fafner y así hacerse con el tesoro de los Nibelungos que éste vigilaba. Con este propósito, el futuro héroe forjó una vez más el arma que le perteneció a su padre, la espada Balmung, y con ella atravesó el corazón de la bestia. Una vez lograda su hazaña, se bañó con la sangre de este excepto por un pequeño espacio en su espalda donde, por casualidad, se le pegó una hoja de tilo, volviéndose así su único punto débil.
Sumamente vinculado a la historia de Sigfrido, la ropa de este guerrero de Asgard representa justamente al dragón Fafner. Originalmente, Fafner fue un enano dotado de un poderoso brazo y un alma intrépida, hermano de Oder y Regin, quien más tarde conspiraría para asesinarlo. Se dice que cuando Loki asesinó a Oder, el padre de este recibió como compensación el oro de Andvari. Sin embargo, llenos de avaricia, sus otros 2 hijos lo asesinaron para quedarse con el oro. Una vez cometida tal atrocidad, Fafner se negó a compartir el oro con su hermano y huyó con este al Bresal de Gnita, convirtiéndose en un dragón. Tiempo después, y debido a esto, fue que Regin mandaría a su hijo adoptivo, Sigurd, para que matara al dragón. Pero, para sorpresa de Regin, una vez que asesinó a Fafner, Sigurd se presentó delante de él para asesinarlo también, pues se había enterado que, una vez que consiguiera el oro, su padre adoptivo lo mataría para quedarse definitivamente con el tesoro. De este modo, hemos llegado a la conclusión del video. ¿Cuál será el próximo análisis de la mitología de Saint Seiya? Lo descubrirás cuando en este lleguemos a los 3000 likes. Mientras tanto, ¿te has preguntado para qué sirve cada una de las prisiones del mundo de Hades y qué secretos no revelados en el anime escondía este enigmático sitio? Si quieres conocerlos, te invito a ver este par de videos, en el que descubrirás todos los misterios que esconde el inframundo de Saint Seiya. Por el momento, me despido dejándoles un gran saludo. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Extra Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.